tardes a todos, y para algunos ya a lo mejor ya es buenas noches. Me parece que no, que los demás tienen el atardecer un poco en un rato. Bueno, un gusto para mí compartir esta clase sobre decanular. Vamos a la siguiente. Las primeras son las presentaciones. Bueno, qué lindo que todos puedan estar. Entonces, la idea es contarle un poco, hemos recabado información entre todas, y bueno, y como siempre, si hay algún aporte que tengan mis compañeras, lo pueden hacer en cualquier momento, porque la idea es que sea interactivo, y bueno, por supuesto iremos respondiendo las preguntas en la medida que van surgiendo durante la clase. Entonces, la idea es contarles un poco lo que nosotros hemos podido investigar y trabajar al decanular pacientes crónicos pluripatológicos. Siguiente, Mali. Entonces, bueno, sobre todo esa es la pregunta más importante: ¿cuándo decanular a un paciente de estas condiciones, ¿no? Que es crónico y pluripatológico, ¿no? Entonces, una vez que el paciente ha sido desvinculado de la ventilación mecánica, tenemos que hacer esta evaluación específica para decanular, y nos vamos a basar en detalles que tienen que ver con evaluar el nivel de conciencia del paciente, o sea, ver lo cognitivo, cuáles son las condiciones que han surgido de este paciente después de estar ventilado, y todos los hechos por los que han estado en esta situación, ¿no? De severa desventaja en cuanto a toda su musculatura respiratoria, por la que llevó a la presencia de la traqueostomía, ¿no? Además, evaluar esto del manejo de la saliva, que sabemos que es un hecho que nos complica la vida a la hora de decanular, ¿no? O sea, en definitiva, evaluar la deglución, y por supuesto la respiración y también la fonación, ¿no? Entonces, por un lado, hacer esta evaluación del manejo de la saliva, y por otro lado, evaluar esta permanencia de la vía aérea artificial. Siguiente. Entonces, nos encontramos con hechos que a lo mejor van a resultar repetitivos, porque a veces durante las clases escribimos los mismos parámetros, o tenemos en cuenta una serie de detalles. Entonces, me gustó poner esta diapositiva con respecto a, digamos, los efectos de la traqueostomía, porque siempre nos basamos y estamos mirando todo lo positivo de tener una traqueostomía, porque lo queremos desvincular al paciente de la ventilación mecánica, ¿no? En general ese es uno de los objetivos. Entonces siempre pensamos en esto: disminuye el espacio muerto, manejo de secreciones. No las voy a mencionar, ¿no? Que son los puntos que están por debajo. Los tres primeros son los efectos negativos, ¿no? Entonces, en este afán de pensar en lo positivo, nos olvidamos de estos detalles. No puede elevar la laringe, por lo cual está severamente alterada la función deglutoria, y eso no se recupera en el momento de decanular al paciente, ¿no? Entonces, esta pérdida de sensibilidad de la vía aérea realmente produce un montón de alteraciones que no se recuperan rápidamente cuando nosotros queremos empezar el proceso de desvincular al paciente de la traqueostomía con el solo hecho de, por ejemplo, desinflar un balón y taparle. El paciente no recupera la sensibilidad inmediatamente, ¿no? Entonces, esto que les digo de los efectos negativos, que están puestos como tres primero, y además la falta de la presión subglótica, ¿no? Que no le impide al paciente tragar adecuadamente, y además hacer esto de la coordinación del tiempo respiratorio con el tiempo deglutorio, ¿no? Entonces, no se olviden, porque siempre en este afán por lo positivo nos olvidamos de los efectos negativos, y depende el tiempo, la permanencia con que estos efectos negativos hayan generado algún daño en la vía aérea, nuestro paciente tendrá ciertas condiciones específicas. Entonces, vuelvo a repetir, esta diapositiva era solo para recordar que en este afán de siempre mirar todos los detalles positivos de tener una traqueostomía para desvincularlo al paciente del respirador, nos olvidamos de los detalles negativos, que son los que nos hacen fracasar a la hora de decanular. Siguiente. Entonces, sabemos que alrededor del 60% de los pacientes con vía aérea artificial tienen algún tipo de complicación.
se relaciona con este tiempo de permanencia, como les decía, comorbilidades y también el tipo de vía aérea artificial. Todas estas cosas las mencionó el doctor Gando también cuando vimos la clase específica sobre la evaluación, y entonces es probable que la tasa global de complicaciones se relacione con la gravedad del paciente. Creo que todos podrían decir que en general es directamente proporcional. De todas formas, sabemos que pacientes que han tenido pocas horas alguna vía aérea artificial también tienen alteraciones, por eso es que se pone, es probable que tenga que ver con que se relacione con la gravedad, ¿no? Algunos pacientes tempranamente presentan lesiones en la vía aérea que nos complican a la hora de decanular. Siguiente. Entonces, importante, empezamos con esta evaluación. Evaluar el manejo de la saliva. En general, los pacientes tienen pasaje de saliva hacia la vía aérea, y lo más importante es ver esa tos eficaz. Ahora vemos los métodos con que el paciente es capaz de eliminar las secreciones. Algunos pacientes, y simplemente al desinflar el balón, son capaces de eliminar por la traqueostomía esa saliva o esas secreciones que han quedado por sobre el balón. Otros pacientes nada, y ni siquiera registran este proceso, ¿no? Algunas veces uno se queda bastante tiempo al lado del paciente y ve como unas caras raras en los pacientes, pero no todos los pacientes tienen esta sensibilidad que les decía, que han perdido por el hecho de usar la vía aérea artificial, que ha desvinculado la vía aérea superior, entender este proceso del pasaje de la saliva hacia la vía aérea y defenderla, ¿no? Entonces, empezar a mirar esta habilidad para manejar las secreciones, por supuesto medir Pimax, Pmax, pico de flujo tosido y pico de flujo tosido asistido, y esta capacidad ventilatoria de los pacientes, presión subglótica. Siguiente. Entonces, uno de los métodos que usamos habitualmente para evaluar la deglución es usar el glue test, que en general es el modificado. Se pinta la lengua, se aspira primero las secreciones por la cánula, luego se pinta la lengua del paciente y se aspira posteriormente. Más allá de que, obviamente, si corroboramos secreciones azules al aspirar por cánula, el glue test es positivo. A mí me quedó resonando, y todos lo sabemos, más del 50% de los glue test negativos son positivos. Los dijo el doctor Gando. A lo mejor en ese momento de la evaluación nosotros no nos damos cuenta, y puede que en ese momento no hubo aspiración, pero después puede haber aspiración. Así que siempre también poner en duda y repetirlo. Hay protocolos de 3 días seguidos, hay protocolos de 1 semana, cada uno establecerá el protocolo que es más acorde a su institución y al grupo de pacientes que está manejando, ¿no? Entonces, eso es muy importante a la hora de mirar con respecto al glue test. Simplemente pintar la lengua, hacerlo simple. Creo que no hace falta tantas vueltas. Obviamente que hay que buscar la hora adecuada del paciente, o sea, donde el paciente esté lo más despierto, porque ya lo vimos, el estado de conciencia, porque si no, estamos destinados a fracasar si ni siquiera hemos programado el horario adecuado y en las mejores condiciones del paciente. Muchas veces llegamos a evaluar a nuestros pacientes y dice, tuvo una mala noche, está dormido. Entonces, me parece que ese no es el momento apropiado. O sea, en ningún artículo dice, evalúa el paciente en cualquier momento. No, en las condiciones óptimas, que haya tenido una buena noche, y por supuesto que no esté descompensado. O sea, cuando ya lo enganchamos precisamente para hacer todos los planes de decanular. Siguiente. Entonces, evaluar también esta famosa permeabilidad de la vía aérea, que lo vimos con el doctor Gando, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, algunos artículos ponen el 60, otros el 67, otros el 70. De los pacientes con traqueostomía tienen alguna anormalidad, que tiene que ver con esta hipotonía o hipertonía de la faringe, que a la hora de decanular va a tener un comportamiento anormal y la vía aérea se va a colapsar o va a quedar al revés abierta y no va a haber defensa de la vía aérea.
evaluar la presencia de granulomas. A veces los granulomas son pequeños, pero a veces son grandes, están ocultos, son sangrantes, entonces necesitamos conocer la presencia de los mismos. Por supuesto, si tenemos estenosis, ya vimos todos los desastres que puede provocar una estenosis en la vía aérea, las disfunciones de las cuerdas vocales, y en esto todos tenemos alguna anécdota de algún paciente que se lo ha evaluado y en el momento de la evaluación las cuerdas vocales se movían ligeramente, pero esas cuerdas vocales que probablemente estaban con una parestesia, a veces tienden a fatigarse y luego se cierran en aducción, y cuando hemos decanulado al paciente y sucede este evento, el paciente realmente, y el ostoma no era un ostoma demasiado importante y se cerró en su totalidad, el paciente realmente sufre una situación de asfixia, ¿no? Entonces, vaya si no es importante el contexto del paciente cuando vemos alteraciones en las cuerdas vocales, porque este cierre o esta aducción de las cuerdas vocales por algún tipo de parálisis nos puede generar urgencias después de haber decanulado a los pacientes, ¿no? Además, todo esto que hemos podido observar que tiene que ver con las traqueobroncomalasias o el colapso excesivo, que también nos van a hacer fracasar a la hora de decanular, ¿no? Entonces, muy importante pensar en estas complicaciones que han sido provocadas por la traqueostomía, que tienen un poco que ver con estos tres principios con los que iniciamos la clase de los eventos negativos en la presencia de la traqueostomía. Siguiente. Entonces, nosotros, si a esto le agregamos todos los problemas que tienen los pacientes con algún tipo de alteración neurológica, o sea, nosotros sabemos que no se comportan de la misma manera. No es lo mismo haber tenido una neumonía y haber estado dormido en ventilación prolongada que haber tenido una ACV y haber estado en ventilación prolongada, o haber tenido un traumatismo de cráneo. O sea, todos se comportan de manera diferente. Los pacientes con problemas neurológicos tienen variada sintomatología que nos complican mucho más a la hora de decanular. Entonces, estos pacientes requieren protocolos para la evaluación, para ser desvinculados, tanto de la ventilación mecánica como ser decanulados, ¿no? Es decir, ahora agreguen esta categoría a sus grupos de pacientes en la terapia intensiva. Tengan en cuenta cómo van a funcionar estos pacientes a la hora de ser decanulados, ¿no? Entonces, hay mucha bibliografía que, digamos, cuenta de los problemas, y vamos a ver al final, grupos de pacientes decanulados con estas condiciones. Siguiente. Entonces, siempre pongo esta diapositiva que es como un poco infantil, y repito lo que dice el doctor Esteban, que cada vez que nosotros colocamos una vía aérea artificial, los pacientes realmente sufren los efectos como si tuvieran un yeso, y siempre repito lo mismo. Nosotros, una vez que hemos tenido un yeso, tanto en un miembro superior como en un miembro inferior, nadie nos manda, si hemos tenido, por ejemplo, en la pierna, nadie nos pide que volvamos la pierna sin apoyar por todos los efectos en la musculatura. Pero curiosamente nosotros queremos a veces desvincular a los pacientes de la traqueostomía sin haberle dado un tiempo de preparación, o haber sido limitado el tiempo de preparación y no le damos la oportunidad a la musculatura. Entonces, se ha observado que el 47% de los pacientes en las primeras 24 horas post-extubación presentaron aspiraciones no acompañadas del reflejo tusígeno, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que se pueden aspirar estos pacientes, y en los traqueostomizados, fíjense que esas disfunciones se describen entre el 50 y el 83%, ¿no? O sea, aspiraciones sin estar acompañadas del reflejo tusígeno. Todo eso que determina que el paciente al cabo de unas horas está lleno de secreciones, no puede despejar su vía aérea y termina fracasando esta decanulación, ¿no? Entonces, como primera medida, recordar que esta desvinculación que hicimos de la vía aérea superior a través de una vía aérea artificial, como es una traqueostomía, desfuncionalizó todas estas estructuras que son indispensables a la hora de ventilar por vía aérea superior. Por eso, tomarse tiempo de evaluar a los pacientes, elegir las mejores condiciones y prepararlos, porque recuerden, es como si literalmente hubiesen tenido un yeso en la vía aérea. Más yeso el tubo endotraqueal, que sabemos, por eso se lo deja cierta cantidad de días, después pasamos al uso de la traqueostomía. Pero el hecho de, aunque no tenga la presencia de la vía aérea, que realmente el tubo endotraqueal genera alteraciones severas, la traqueostomía por la desfuncionalización altera todas las estructuras.
Siguiente. Entonces, me gustan estos detalles para que los tengamos todos muy presentes a la hora de mirar a nuestros pacientes. Esta reducción de la respuesta motora y acortar el tiempo del reflejo de abducción laringea, este movimiento menor de elevación y anteriorización de la laringe, ¿no? Además de serlo, digamos, menos efectivo para realizar la apertura del esfínter esofágico superior y el descenso del epiglotis, ¿no? O sea, todo enlentecido. Por un lado, porque la misma cánula de traqueostomía deja anclada la tráquea, ¿no es cierto? Para que no pueda moverse, obviamente para sostener en una estructura más rígida donde está la traqueostomía, que es la tráquea, pero eso desfuncionaliza estos movimientos de la laringe y nos traen todas las alteraciones, ¿no? Además de esto, fíjense, atrofia muscular y de las terminaciones nerviosas en la región glótica y subglótica. Entonces, saber que la falta de flujo aéreo a través de la glotis, unido a la falta de presión subglótica, afecta directamente el reflejo traducción laringea y la capacidad del. Entonces, esto debería ser así como tenerlo como en un cuadrito dentro de los protocolos para no olvidarse, porque todo el mundo hace lo mismo, quiere desinflar el balón y quiere pasar a una cánula común y de esa cánula común taparla un día y decanular al paciente. Pueden todos a lo mejor hacer una lista cuántos fracasos han visto por no pensar en esto, ¿no? O sea, no es un detalle menor una vía aérea artificial como una traqueostomía. Siguiente. Acá, Celia, uno puede permitirse dividir, así como teníamos el winning simple y el winning dificultoso, la desvinculación simple y la desvinculación compleja de estos pacientes. ¿Y a qué nos referimos con esto? En general, aquellos que hemos trabajado o trabajamos en terapia intensiva, observamos que en general se produce lo que se denomina la desvinculación simple de la vía aérea artificial, porque son pacientes que, si bien han sido canulados, son pacientes que han tenido la cánula de traqueostomía por un periodo de tiempo menor y cuya patología de base quizás fue solamente respiratoria sin un componente neurológico central. Una neumonía, un post-COVID, que en los post-COVID tenemos algunas cuestiones puntuales vinculadas, a veces lesiones de cuerdas vocales por el prono prolongado, que es un tema que se está empezando a pensar también, ¿no? Entonces, hay cosas que sí tenemos que mirar, el estado de conciencia del paciente, hay cosas muy simples, si vemos que la nuez del paciente se mueve, si le pedimos un trago con la traqueostomía y vemos que a pesar de tener la cánula, esa nuez, digamos, podemos ver que la laringe asciende, estamos hablando de un paciente que, bueno, hay una base muscular que nos puede hacer pensar que podemos llegar a una decanulación más simple que en aquellos pacientes que no mueven o que intentan el trago y se mueve poquito. Hay como cuestiones clínicas muy básicas. Entonces ahí nosotros podemos dividir a los pacientes en los pacientes que no tienen enfermedad neurológica central, que no tienen TEC, que no tienen lesión medular alta, que son esos pacientes que han sido solamente respiratorios, que han sido canulados por una cuestión de que han estado más de 13 días o 14 días en ventilación mecánica, y que podemos pensar en un blue test modificado y de canulación. Ahora bien, en estos otros pacientes que son con más patología, que han llevado quizás meses de cánula de traqueostomía, tenemos que pensar en otra realidad y que posiblemente, más allá de la evaluación clínica, sí o sí necesitemos también evaluaciones endoscópicas. ¿Sí? O sea, mirar al paciente adentro, hacer un FES, hacer otro tipo de evaluación que complete, ¿sí? Como en muchas miradas, esta situación de poner en eje al paciente, mirarlo de distintos ángulos y después ahí recién tomar la decisión. ¿Sí? Totalmente, sí, gracias Marce. Sí, es así. Entonces, vamos a ver diferentes criterios de diferentes autores, y entonces, y de cada uno de estos criterios también le podemos agregar todas estas cosas con las que trabajamos todos los días. Entonces, Dean Haas dice, podemos decalular cuando la ventilación mecánica prolongada ya no es necesaria, pero también sabemos que algunos pacientes los desvinculamos de la ventilación mecánica prolongada, pero los podemos pasar a soporte no invasivo, ¿no? Entonces podríamos agregar otra cosa. Si la obstrucción de la vía aérea se ha resuelto, porque puede haber sido esa la causa,
dificulta, si hay control de las secreciones, que eso es fundamental, y si la deglución ha sido bien evaluada. Entonces, acá tiene que ver un poco todo esto que está diciendo Marcela, ¿no? De realmente mirar la vía aérea y no dejar a los pacientes que evolucionen, digamos, a su naturaleza. Siguiente. Entonces, uno sabe que puede retirar el tubo de traqueostomía, lo hacemos, se los muestro ahora en inglés, después tenemos el nuestro en español, ¿no? O sea, lo podemos retirar si ya no hace falta la ventilación prolongada, y si el paciente tolera la oclusión, uno puede decir que no, entonces le hace la fibroscopía de la vía aérea y lo va a completar con todas las evaluaciones. Si no tiene ningún problema, o sea, va a proceder a la decanulación. Si sigue con los problemas o hay alguna otra dificultad, obviamente seguirá con el tubo de traqueostomía. Y por otro lado, tenemos esto, los pacientes simples, como estaba mencionando Marcela, que simplemente uno los evalúa cómo mueve, si mueve la laringe, si no tiene un blue test positivo, si está tragando la saliva, tiene una tos efectiva, entonces ya tolera el tapado de la cánula, entonces uno ve que, digamos, cognitivamente el paciente puede conectarse, nos entiende, el paciente tiene tos efectiva, se pueden controlar las secreciones o las maneja adecuadamente y procedemos a la decanulación. Este es un cuadro simple, ¿no? Que tiene que ver con un poco esto, lo que estaba mencionando Marcela. Siguiente. Lo podemos ver así, como les decía en español, para la desvinculación, hacer la evaluación. Primero hacer el manejo de la saliva y ver esto, el blue test modificado, si es negativo, uno también podrá ver, más sumado a todas las otras cuestiones, ya tiene una condición que está, digamos, más preparado el paciente para ser candidato a decanular. Si es positivo, seguiremos trabajando, habrá que hacer estudios y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Además, la otra evaluación, la permeabilidad de la vía aérea, por eso está la necesidad del FES, y además esto, la habilidad de tolerar el tapado, porque aunque parece que es un espacio muerto, bastante reducido de la vía aérea natural que tiene que sortear el paciente cuando nosotros tapamos la traqueostomía, todos estos detalles de haber estado tanto tiempo con la permanencia de la cánula, porque sabemos que muchos pacientes son de larga data, pueden haber generado estos daños. Entonces, si tolera la cánula tapada, a ver, si no tolero, de nuevo. Y entonces, siempre hacer el círculo de plantearse todas las dudas, porque, bueno, podemos tener pacientes, además, como les decía, hay pacientes que pueden tener daños en la vía aérea que no han sido, digamos, percatados a simple vista, ¿no? Entonces, es importante la evaluación. Siguiente. Entonces, me gusta este artículo que dice, ¿podemos predecir la duración del proceso de decanulación? No es tan fácil. Cuando empezamos a armar el curso, hablábamos de esto, ¿no? De la necesidad de sacar a los pacientes de las instituciones, de enviarlos a la casa, ¿no? Y no es tan fácil a veces predecir esto, o sea, predisposición a la fatiga que va a tener cada paciente, porque a veces tenemos pacientes que han estado en muy buenas condiciones, pero otros que no, que han llegado ya con muchas desventajas musculares, la pérdida de la fuerza muscular, que no siempre se puede cuantificar, la falta de entrenamiento también del personal. Y fíjense, esta frase a mí me resuena mucho, ¿no? El exceso de celo profesional por miedo a la falla, ¿no? Entonces, de decir uno solo, no, de esto me ocupo sola. Y no es así, es un equipo. O al revés, esto, por ejemplo, hablando durante todo el año pasado y este año de decanular pacientes y pacientes complejos y de mucho tiempo y de larga data, el hecho de decir, por ejemplo, le desinflaron el balón y vieron que tenía masivo pasaje de saliva y el paciente no tosía. Bueno, entonces la kinesióloga infló el balón y dijo, mañana seguimos con la prueba. Sin embargo, quien se quedó de guardia decidió desinflarle el balón y tener al paciente toda la noche, digamos, con este pasaje de saliva y sin falta de tos. Entonces a la mañana siguiente, lo único que encontró la kinesióloga era un paciente que estaba tapado de secreciones, que no ventilaba y que
requirió vuelta a la ventilación mecánica precisamente por no haber esperado el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto, ¿no? Entonces, fíjense que dice que no hay modelos para predecir, o sea, que permitan predecir la duración del proceso de canulación ni el éxito, ¿no? Entonces, por eso, cada uno va a mirar el contexto de su paciente, simples y pacientes más complejos. Que sean simples, no nos olvidemos que a veces en el inicio los pacientes, por este tiempo de desvincular la vía aérea superior, sufren demasiado daño y son lentos o tardan unos días en recuperarse. No todos, aunque sea, hayan tenido algún proceso simple por el cual requirieron la traqueostomía, estos pacientes pueden llegar a complicarse. Siguiente. Entonces, ¿qué usamos para evaluar? Cosas fáciles que podemos tener al alcance todos, ¿no? Pico de flujo tosido debe ser medido en la boca con el balón desinflado y con la cánula ocluida, es decir, con la competencia glótica. Si no es evaluado en la boca, no es tos, esto es flujo expiratorio, es distinto, ¿no? Entonces, cuando medimos por un tubo endotraqueal, no medimos tos, se mide flujo expiratorio, ¿no? Entonces ahí sí se puede medir Pimax y Pemax, pero no pico de flujo tosido, es con competencia glótica para que sea pico de flujo tosido. Y sabemos que picos de flujo de 160 tosidos en la boca, digamos, dan la posibilidad, son pacientes candidatos a decanulación. Y también este trabajo habla de flujos expiratorios mayores a 60 litros en la cánula, o sea, flujo expiratorio, ¿no? Que también se puede medir con el pico de flujo de 60, ya también nos pone al paciente en este grupo de candidatos para la decanulación. Siguiente. Entonces, si no tenemos pico de flujo de la tos, uno mira lo que tiene a su alrededor. Una tos funcional, el paciente de un solo golpe, con la cánula tapada, obviamente, y el balón desinflado, estamos pensando en la cánula más simple, que es con la que está el paciente en terapia intensiva, es capaz de llevar las secreciones a la boca. Eso es una tos funcional. Débilmente funcional es el paciente que tiene que hacer varios golpes de tos para llevar las secreciones a la boca. Cuidado con ese paciente, porque la tos débilmente funcional se agota. Una tos afuncional es el paciente que simplemente hace ruido y no puede despejar la vía aérea. Bueno, y la tos nula ya sabemos, el que no tose nada, que lo vemos que solo mira, abre los ojos grandes y hace como un ruido y no puede sacar ninguna secreción, ¿no? Y además diferenciar, hay muchos pacientes que pueden tener tos voluntaria, uno le dice tose y es capaz de toser, pero tenemos nuestros pacientes neurológicos, estos que han tenido estos cuadros, que simplemente tienen tos refleja. Y nosotros hemos visto que la tos refleja de estos pacientes que no nos obedecen cuando le pedimos que tosa, pero que frente a algún cambio de posición o alguna presencia de secreciones en la vía aérea superior es capaz de toser y despejar la vía aérea, muchos pacientes no tienen tos voluntaria, pero sí tienen tos refleja y esa tos es funcional. Entonces, lleva un poco más de tiempo aprender a mirarla, pero bueno, no hay que dejar a la gente que no tiene a veces dispositivos para medir sin recursos. Entonces, como decía Marcela, el recurso fácil de pedirle al paciente que trague, que eleve la laringe, ya nos dice bastante este recurso fácil. Le pedimos que tosa o simplemente lo cambiamos de posición y vemos en qué condiciones está su tos voluntaria o su tos refleja. Siguiente. Entonces, lo ideal es medir el pico de flujo tosido en la boca, es una medida objetiva, necesita la inspiración profunda seguida de tos, taparle la nariz, por supuesto tapar la cánula y usar una máscara o una boquilla y en general y se considera la mejor medida de 3. Eso está bueno y también eso uno cuando le pide que lo repita al reflejo, también ve el agotamiento del paciente, cuánto es capaz de hacerlo, ¿no? Algunos pacientes tosen bien una vez y después ya se agotaron. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el paciente es un paciente que es mucho más sensible a la fatiga. Son pacientes que le tenemos que dar un poco más de tiempo para entrenar y trabajar. Siguiente. Entonces, conocemos los valores del pico de flujo tosido.
picos de flujo de la tos menores a 160 litros por minuto dan una tos ineficaz y sabemos que tenemos fallos en la extubación y en la decanulación. Nosotros con pacientes neuromusculares a veces los decanulamos con estos picos de flujo de la tos sumamente límites, pero tenemos planes de asistencia intensiva de la tos, porque sabemos que es un paciente que solo no va a poder despejar la vía aérea, entonces es importante, aunque la tos sea asistida, lograr los 160 litros por minuto o alrededor. Algunos han logrado decanular pacientes neuromusculares con picos de flujo de la tos de 150 litros por minuto, ¿no? Entonces, muy importante, pero ojo, ninguno de estos pacientes neuromusculares puede ser decanulado si no tiene un protocolo de asistencia intensiva de la tos, ¿no? Post-decanulación, y bueno, ni hablar como hablábamos la otra vez, digamos, desvinculación de la ventilación mecánica y pasar a la ventilación no invasiva. Les nombro como ejemplo, siempre la tos asistida en este grupo de pacientes es paralelo a todos los tratamientos que podamos implementar. Picos de flujo de la tos entre 160 y 270, la tos es débil y el riesgo es medio. Tengan en cuenta que si tienen grupos de pacientes, como les digo, siempre hablo de los neuromusculares, que son los que veo todos los días, estos pacientes tienen mucho más predisposición a la debilidad y a la fatiga, y cualquier cuadro virósico pueden tener una tos que es débil, pero tienen riesgo medio, pero la debilidad provocada por alguna virosis les hace caer más los picos de flujo de la tos, hace que no despejen las secreciones y esto les complica con un cuadro respiratorio o una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Celia, te agrego una cosita para que tengan en cuenta cuando hacen la evaluación del pico flujo. Hay que tener en cuenta que la evaluación del pico flujo es hacer una prueba de potencia y no es hacer una prueba de resistencia. Entonces, en los pacientes neuromusculares puede ser que a la mañana tengan un pico flujo tosido adecuado, que a vos te haga pensar en una posible decanulación, pero que a lo largo del día, al ir perdiendo fuerza muscular o al ir cansándose por las actividades de la rehabilitación misma, ese paciente llegue a la noche con un pico flujo tosido bajo. Estamos hablando de los que están al límite, 160 a 270, ¿no? Que podemos pensar que a la noche terminan no manejando adecuadamente esa tos. Entonces, esos pacientes que son border, muchas veces la recomendación, o por lo menos en el caso nuestro, lo discutimos mucho con fonoaudiología, ¿no? Es ver qué pasa durante el día. Entonces, quizás le haces un pico flujo a la mañana que te da adecuado y el paciente está muy bien, y se lo haces a la tardecita y el paciente no está tan bien, y vos no arriesgás una decanulación en un paciente que a la noche quizás no pueda mantener su vía aérea permeable de manera autónoma, o sea que va a necesitar a la noche que alguien le asista a la tos o que no va a dormir porque se la va a pasar tosiendo a la noche porque no puede mover sus secreciones. Entonces, puntualmente esto sucede mucho en los crónicos neuromusculares, no tanto en los post-terapia o en los pacientes con polineuro del paciente crítico, pero sí en el enfermo crónico, sí en el lesionado medular alto. Entonces, plantéense también la posibilidad de hacer un seguimiento de curva de pico flujo tosido a lo largo de un día o a lo largo de varios días en esos pacientes que son muy border. Perfecto. Sí, totalmente. Y además, te decía. Sí, perdón. No, perdón que estoy sin cámara, pero además pensemos que justamente como vos decís, Marce, ¿no? Que estamos en pacientes crónicos y que nadie nos apura, ¿no? No estamos como una terapia intensiva en la cual tenemos ciertas técnicas o ciertas reacciones que tenemos que hacerlas sí o sí, ¿no? Acá podemos tomarnos ese tiempo más como en estos pacientes muy límites para poder decidir y hacerlo tranquilos, ¿no? Estamos con otra mentalidad también, ¿no? Me parece. Sí, perfecto. Sí, totalmente. Por eso ubicar en el tiempo del paciente y trasladarlo a esta realidad de cada uno, ¿no? Entonces, picos de flujo entre 270 y 360, la tos es débil, pero el riesgo es bajo, y entre más de 360 litros por minuto, la tos es eficaz y estamos con un paciente en ausencia de riesgo. Repito, a veces estos pacientes, aunque estén en ausencia de riesgo, frente a intercurrencias respiratorias o virosis, aumenta la debilidad y vuelve riesgo. Por eso esto que dice Marce también, de controlar durante el día, y por eso ese exceso de confianza o como les decía, celo profesional, que como a la mañana estuvo bien,
toda la noche, intentamos lo mismo y lo único que encontramos es al otro día el paciente completamente descompensado. Siguiente. Entonces, tener en cuenta que la tos inefectiva obedece a este fallo neuromuscular respiratorio. Por un lado, algunos no pueden ventilar adecuadamente, no entra suficiente aire. Por otro lado, este riesgo de la aspiración por este mal manejo o defensa de la vía aérea y esta inhabilidad de toser, propia de por haber tenido la traqueostomía o por no poder entrar aire suficiente o por tener debilidad muscular, que como les decía, en especial del grupo expiratorio. Nunca se olviden de este contexto de la evaluación de este paciente crónico pluripatológico. Un paciente que no camina tiene todos estos detalles a evaluar. Por eso, como dice Magdalena, o Maggie, perdón, entonces lo tenemos en cuenta para pensar en este paciente y no nos apuramos, porque estos detalles del fallo neuromuscular respiratorio, aunque no tenga patología neuromuscular, el problema neuromuscular coexiste con este grupo de pacientes crónicos. De una o de otra manera, su musculatura está afectada y nos va a complicar a la hora de decanular. Siguiente. Bueno, otra medida, Pimax y Pemax, que lo medimos, bueno, por supuesto todos sin guantes, en las épocas prepandemia, cuando uno ve pacientes que los ve en su casa, uno no se da cuenta, ahora mira las fotos y se da cuenta cuántos errores ha cometido, ¿no? Bueno, simplemente uno lo mide con algún tipo de manovacómetro que pueda medir en centímetros de agua, tanto Pimax como Pemax, obviamente hace coincidir el tiempo que quiere medir con, lo ideal es tener las válvulas unidireccionales para medir la presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima. Simplemente uno le pide el movimiento inspiratorio y el expiratorio y ocluye en el momento del tiempo respiratorio que quiere medir, y es bastante efectiva la maniobra. Uno sabe que cuando los pacientes tienen Pimax menor a 20 centímetros de agua, hay una debilidad severa del diafragma, y Pemax que no superan los 40 centímetros de agua, nos dicen que este paciente tiene una tos inefectiva. Entonces no son detalles menores a tener en cuenta. Siguiente, o sea, estamos hablando de la fuerza de los músculos respiratorios específicamente. Sí, siguiente. Si no tenemos siempre la medida casera, con un manómetro de un tensiómetro lo podemos fabricar y digamos, podemos, 1 milímetro de mercurio se lo multiplica por 1,36 y eso nos da en centímetros de agua la Pemax. Tengan en cuenta que con el manómetro del tensiómetro solo se mide Pemax, no podemos medir Pimax, no mide presión negativa, mide lo positivo. Pero bueno, no sirve porque nos dice si la tos es efectiva o no, ¿no? Y bueno, uno, por supuesto, buscar un adaptador o un conector para medir en la cánula. Yo hice un trabajo de medir, digamos, con manovacómetro y medir con el tensiómetro y nos daba paralelo. Siempre eran los mismos valores de Pemax, midiendo con manovacómetro y midiendo con el tensiómetro, ¿no? En tiempos muy rudimentarios no lo escribí, pero bueno, lo probé, así que los invito a que lo hagan, porque aparte a veces uno tiene manovacómetros y a veces no, y lo puede, digamos, fabricar de manera sencilla. Esto también está, digamos, escrito, así que no es ninguna cosa rara para los grandes intensivistas que a lo mejor se están sonrojando porque les estoy contando. Los que vivimos en el interior no tenemos acceso a toda la tecnología ni a todos los dispositivos, y los que viven en el interior del interior también tienen pacientes para decanular. Entonces tenemos que encontrar medidas para que ellos, a lo mejor la gente quiere tener algún dato cuantitativo y de esta manera lo puede obtener. Siguiente. Algo importante, Celi, que es una maniobra muy dependiente del operador, ¿no? Porque si yo tomo una Pimax o una Epamax y no le enseño al paciente cómo hacerlo y que inspire o expire adecuadamente, nos va a dar valores falsos, ¿no? Sí, falsos para sacar la cuenta, para poder decanular o no a un paciente. Totalmente.
Sí, es así, es dependiente del esfuerzo, entonces por eso, bueno, de más está decir que nosotros tenemos que hacer un entrenamiento para poder hacer las evaluaciones, no podemos de un día para el otro implementarlo como parte de un protocolo con nuestro grupo de pacientes si no hemos recibido un entrenamiento para pedirle bien las maniobras. Aparte, de nuevo repetir esto, las condiciones óptimas, lo voy a medir con el paciente sentado, lo voy a medir con el paciente acostado, o sea, eso digamos, no me va a servir si lo mido con el paciente que esté acostado, lo tengo que medir con el paciente sentado en las mejores condiciones posibles, aparte como les digo, que haya dormido bien y de nuevo volvemos a lo mismo, en algunos pacientes la fuerza también puede variar, entonces a la mañana nos puede representar un valor y a la tarde otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una cánula de traqueostomía simple con la que los pacientes han estado a la ventilación mecánica, se le ha retirado la ventilación, lo único que con lo que empezamos es hacer el desinflado del balón, ver la tolerancia al tapado de la cánula, ver estas defensas frente a la aspiración, evaluar esta capacidad tusígena, esa tolerancia, es decir, el tiempo que nosotros desinflamos el balón y tapamos la cánula, nos dice cuánta tolerancia tiene a respirar con este nuevo espacio muerto que no ha tenido tiempo el paciente de registrar, y repito, al desvincular la respiración de la deglución, muchos pacientes tienen una incoordinación deglutoria a la hora de respirar, y algunos pacientes a veces hasta el primer día, digamos que cuando le desinflamos el balón, tienen mucha tos porque se aspiran con la saliva porque no logran coordinar los tiempos respiratorios con los de la deglución. Por eso esto tiene que ser despacio, y uno tiene, y más como dice Maggie, en estos pacientes, sobre todo si tenemos pacientes crónicos, ¿no? Entonces, tolerancia a este espacio muerto que se agrega, y bueno, y por supuesto, esta permeabilidad de la vía aérea a través del estudio, como vimos con el doctor Sebastián Gando y como estaba mencionando Marcela. Siguiente. Bueno, ¿y qué podemos hacer en estos momentos? Bueno, si nosotros tuvimos la posibilidad de tener algún paciente que en vez de ventilarse con una cánula simple, con balón, se pudo ventilar con una cánula con aspiración subglótica, uno puede usar esto de medir el lago faríngeo, que eso lo hacemos en los pacientes que han estado un poco más tiempo, o digamos con la traqueostomía y ventilados, en algunos pacientes que al inicio han tenido trastornos de la deglución, no sabemos, por ejemplo, que nos ha pasado, pacientes con traumatismo de cráneo, pacientes con ACV de tronco, este grupo de pacientes que nosotros ya sabemos que probablemente tenga trastornos de la deglución, si hemos tenido la posibilidad de tener cánulas con aspiración subglótica. Muchas veces en los centros de rehabilitación nos toca cambiar de la cánula simple a cánulas con aspiración subglótica, precisamente para medir el lago, para reeducar, ver esto a medida que baja la inflamación, pasar a cánulas fenestradas o no. En general, no sé, puede contar cada una la experiencia con cánulas fenestradas. En los medios donde yo me he movido siempre, no he tenido posibilidad de usar cánulas fenestradas porque no tenemos posibilidades de controles sucesivos y sabemos que las fenestras pueden generar alteraciones. ¿Quieren decir algo de las cánulas fenestradas? Yo la experiencia que he tenido, las cánulas fenestradas les explicamos, ya lo habíamos visto, pero recordamos, sí. Son cánulas que tienen como unas hendiduras por las cuales puede pasar el aire, desde la vía aérea a través de las cuerdas vocales hacia arriba, y sirve para reeducar y para que el paciente pueda fonar a pesar de tener una cánula de traqueostomía. El tema es que estas cánulas fenestradas vienen con las fenestras, o sea, con las aberturas, en un lugar fijo que no siempre coincide con la vía anatómica del paciente. Entonces, tenemos que pensar en la posibilidad de que esas fenestras no coincidan con el lugar por donde pasa el aire del paciente. Entonces, hace que el objetivo de esa fenestra no esté cumplido. Otro tema que, entonces, ese es uno de los puntos en los cuales mi experiencia no ha sido la mejor. La otra es que aquellos pacientes que por algún motivo, porque se deshidratan o porque tienen alguna virosis, empiezan a aumentar su cantidad de secreciones, en algún momento generan tapón que ocluye esa fenestra. Entonces también se hace difícil que puedan trabajar a través de la fenestra y se termina cambiando la cánula. Entonces, esto lo hablo desde mi experiencia personal.
En muy pocos casos he utilizado cánula fenestrada por estas dificultades, no son cánulas baratas y nosotros nos arreglamos mejor con desinflado de balón, aire por terminal subglótica, oclusión parcial por periodos X de tiempo para entrenar la sensibilidad y la coordinación fonorrespiratoria antes que la utilización de las cánulas con fenestra, al menos es mi experiencia. Y otra complicación es que las fenestras, al hacer pared con la mucosa traqueal, generan también invasión de la mucosa, lastimaduras, daños, granulomas, complicaciones, infecciones, sangrado. Es decir, yo no he trabajado con cánula fenestrada, pero he recibido a los pacientes que han usado las cánulas fenestradas con todas las complicaciones en la vía aérea ocasionadas por la fenestra, porque lo ideal es hacer fibroscopia y ver si las fenestras están bien ubicadas, y no tenemos posibilidad de hacer fibroscopia de la vía aérea una vez a la semana, por ejemplo, ¿no? Al menos donde he trabajado. Marcia, ¿vos? A mí me pasó, la verdad que en estos 3 años habré usado 2 cánulas fenestradas y bueno, teniendo en cuenta todas las indicaciones que dijo Marcela, así que bueno, no son las más utilizadas para los lugares de rehabilitación. Sí, por eso, pero como están en los protocolos, no podemos dejar de mencionarlas, y hay gente que ha tenido buena experiencia porque tiene posibilidades de controlar a este grupo de pacientes que en algunos medios no es posible, ¿no? Entonces, bueno, esto sumado, lo combinamos con el uso de válvulas unidireccionales o de fonación. A mí me gusta decirle las válvulas de fonación unidireccionales, porque muchos pacientes que me ha tocado atender a lo largo de la vida han tenido afasia, entonces nunca han fonado, pero con estas válvulas sí han podido recuperarse y han podido ser decanulados, ¿no? Entonces también a veces usar algunas palabras que sean comunes a los que no pueden fonar específicamente, pero el objetivo es que el aire ingrese hacia la vía aérea desde la traqueostomía y luego salga por la vía aérea superior para generar esta reeducación, ¿no? Bueno, obviamente si nosotros tenemos posibilidad de medir, si no hay lago, se puede pasar a otras cánulas sin balón y después de que venga toda la etapa esta de oclusión, evaluar las condiciones para la decanulación. Son ejemplos como para trabajar. Siguiente. Esto es simplemente, estas son las cánulas que estamos mencionando, cuando vimos la clase de cánulas, las vimos, es para que lo recuerden cuando hablamos de esto, y entonces por ese puerto subglótico es donde ponemos aire, o donde primero medimos el lago, y luego de eso desinflamos el balón, luego ponemos aire para reeducar la vía aérea superior. Ahí lo está mencionando, esa no tiene ahí, no está el dibujito, pero bueno, ahí sería donde se junta el lago, esa es una cánula simple, y lo otro que tiene puesto el paciente una sonda nasogástrica, pero bueno, para tener en cuenta, ahí es la zona del lago, que eso es lo que tenemos que medir, y después hacia esa zona va dirigido el aire, entonces eso mueve la vía aérea y hace vibrar también las cuerdas vocales y lo ayuda al paciente a recuperar toda esta función perdida por la falta del pasaje de aire. Siguiente. Bueno, y esto simplemente por cánula, uno puede trabajar directamente por cánula o puede trabajar por boca, y uno puede usar desde válvulas Trejolt en los pacientes que tienen fuerza conservada, válvulas PEP, ejercitadores volumétricos, lúdicos, resistencia hasta subacuática tapando la cánula, puede usar el air stacking también para ayudarlo, que en realidad al no tener la resistencia glótica es directamente insuflación. Todas las técnicas que nosotros usemos para generar flujos en la vía aérea, para ayudar a los volúmenes pulmonares, también nos ayudan a la reeducación de la vía aérea. No hay regla. Lo único que siempre repito esto, cuando nosotros tenemos pacientes con patología neuromuscular, todos los ejercitadores los agotan, no les sirven. Si el paciente tiene una patología neuromuscular específica, pongámosle nombre, tiene una ELA, tiene un Duchenne, tiene una atrofia muscular espinal, no usen ejercitadores, simplemente los cansan. En esos pacientes hay que enfocarse en lograr ventilación adecuada y lograr flujos y volúmenes de aire para tener una tos efectiva. Entonces el uso de la bolsa de resucitación manual es lo indicado en ese grupo de pacientes. En estos otros crónicos que no tienen patología neuromuscular, podemos usar diferentes accesorios. Uno lo puede usar directamente desde la cánula, y a los pacientes les encanta
encanta trabajar. Me gustó mucho cuando estuve en el Centro de Lesionados Medulares en Toledo, cómo trabajaban con los diferentes ejercitadores y cómo todos los días los pacientes iban cambiando los volúmenes de aire que podían movilizar, y bueno, y de eso iban pasando a diferentes etapas, ¿no? Entonces, es sumamente interesante, por eso, como decía Maggie, es un proceso que en los pacientes crónicos suele ser bastante lento, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para retirar una cánula de traqueostomía? Y son los criterios de Seriana que en general la mayoría de los artículos los refiere. Ausencia, obviamente, de distrés y los gases estables, la estabilidad hemodinámica, la clínica sin fiebre, infección activa. Esto que parece que uno repite, todos los días hay gente que pregunta, estamos empezando el proceso de decanulación, pero el paciente hizo fiebre. ¿Qué hacemos? Y empezás de cero, porque el paciente no está en condiciones clínicas para seguir con este proceso probablemente, ¿no? Entonces, una PCO2 menor a 60 milímetros de mercurio, porque ya sabemos que pueden estar alterada la ventilación en estos pacientes, entonces, por la debilidad muscular, por el tiempo que pueden haber estado, tanto con la ventilación mecánica o también pueden haber estado post-UTI. Una endoscopía normal, o fíjense esto, o una estenosis que ocupe menos del 30% de la vía aérea. El doctor Gando también habló de eso. Ausencia de delirio o alteraciones psiquiátricas. Y esto, que parece un detalle menor, yo he visto fracasar desvinculaciones, tanto de la ventilación mecánica y también de la decanulación, en pacientes que hacen estos episodios de delirio por estar en la terapia intensiva, ¿no? O sea, cuidado con este grupo de pacientes. Bueno, obviamente adecuada deglución, reflejo nauseoso, que en realidad no es más el tuxígeno el que tenemos que ver, el blue test negativo y la videofluoroscopia que esté normal o con alteraciones que nosotros conozcamos que no nos van a complicar este proceso. Que el paciente puede expectorar, es decir, esto de poder liberarse de las secreciones de la vía aérea, y como repetí, Pmax mayor o igual a 40 centímetros de agua. Siguiente. Este es un protocolo que nosotros armamos en la clínica de rehabilitación neurológica para pacientes que habían tenido traumatismo de cráneo, pacientes que habían tenido ACV, todos tenían alguna condición neurológica de la motoneurona superior, ¿no? Entonces, los evaluábamos que tuvieran una tos eficaz, si el paciente no entendía, o un pico de flujo de 2,40. ¿Por qué? Por esta variabilidad que precisamente Marcela ya nos había comentado, ¿no? No es lo mismo a la mañana que a la tarde o a la noche. Sin secreciones copiosas. La mayoría de estos pacientes crónicos tienen secreciones, pero las pueden manejar, entonces no hay que pretender que los pacientes a veces no tengan nada de secreciones, que las puedan manejar a las secreciones. Tenemos pacientes que han sido EPOC, pacientes con bronquitis crónica, estos pacientes son secretores, entonces lo importante es esta posibilidad. La mecánica respiratoria apropiada, que no requiera, fíjense, nosotros poníamos como condición que estuviera la cánula ocluida, fíjense, más de una semana, le tapábamos la cánula, obviamente estaban ya con cánulas simples, la cánula tapada, y que no requiriera aspiración. Si había que destapar la cánula y volver a aspirar al paciente porque no sacaba las secreciones, el proceso se comenzaba de cero, porque si el paciente no es capaz de liberar las secreciones, después nos va a complicar la vida si lo decanulamos, ¿no? Obviamente sin oxigenoterapia, es decir, pacientes que tuvieron una saturación mayor al 95%, y también le hacíamos a todos les observábamos sí o sí la vía aérea, es decir, una fibroscopía de la vía aérea, y videofluoroscopia a los que iban a comer, porque en este tiempo, ya cada uno va a contar el tipo de pacientes que ha podido trabajar, eran pacientes que a veces no eran candidatos para la deglución, no comían, simplemente podían respirar y estar sin su cánula de traqueostomía, pero no eran candidatos a comer porque su parte cognitiva no coordinaba con este proceso, ¿no? Entonces, importante pensar en un protocolo de acuerdo al grupo de pacientes que tengo, entonces, y por eso siempre poníamos debajo de este protocolo, de esta evaluación respiratoria, o sea, en el medio, o sea, obviamente le hacíamos un blue test que nos diera negativo con la saliva, pero muchos de estos pacientes nunca volvieron a comer, y los decanulamos con éxito, y no se recanularon, y no tuvieron infecciones respiratorias, y se pudieron ir de alta a su casa, por supuesto, con su secuela neurológica
neurológica por el ACV, por el traumatismo de cráneo, por la razón que hubiera tenido el tipo de secuela neurológica, pero sin cánula de traqueostomía. Y eso también les cambia la vida en cuanto al manejo también familiar y a los cuidados de estos pacientes crónicos en el domicilio. Siguiente. Entonces, otro estudio que dice, ¿cuáles son los factores determinantes para tener una decanulación, ¿no? Y que sea exitoso? Fíjense, la edad no es tan importante, las comorbilidades y la etiología del fallo es relativamente importante, las dificultades en la intubación es un detalle menor. Fíjense cuáles son los 4 puntos más importantes a la hora de decanular. El nivel de conciencia de los pacientes, la habilidad de tolerar este tapado, la tos efectiva y el poder manejar las secreciones. La función deglutoria también es relativamente importante, porque ya sabemos, si hay pasaje masivo de saliva a la vía aérea, estamos condenados a fracasar. La frecuencia respiratoria es relativa, y eso también tiene que ver con esta falta de fuerza muscular, o sea, un paciente que a veces tiene una frecuencia respiratoria demasiado elevada puede tener que ver con esta debilidad muscular y le falta entrenamiento, y la oxigenación también. Entonces, detalles importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Siguiente. Bueno, ¿y cuáles son estas dificultades para la decanulación? O sea, obviamente la persistencia de la causa por la que se realizó la traqueostomía, es decir, por ejemplo, tenemos un paciente laringectomizado que tiene que ir a una traqueostomía, no vamos a pensar que ese es un candidato. Digo un ejemplo así bastante grosero, pero hay otros que podemos, digamos, seguir analizando y cada uno puede plantear algún ejemplo. Tejido de granulación alrededor del ostoma, porque eso no queda solo alrededor del ostoma, sino que puede invadir la vía aérea, edema de la mucosa traqueal, estenosis laringotraqueal. Fíjense este detalle, dependencia emocional de la traqueostomía, y eso lo he vivido muchos años. Hay gente que considera que sin la traqueostomía no va a poder vivir, y son detalles a escuchar, ¿no? Hay que escuchar a todos los pacientes, lo que lo pueden decir, y a los que no lo pueden decir, también tendríamos que darle un tiempo de ver ese comportamiento durante el proceso. Hay pacientes que frente a estos procesos, ¿no? Entonces, qué importante estar despiertos para atender a estos detalles de los pacientes. Bueno, traqueomalacia o hipotonía laringotraqueal, disfagia salival, o sea, es decir, pero una disfagia severa. Nosotros hemos tenido pacientes que tenían algunos ahogos con la saliva, pero estos pacientes tenían una tos tan eficaz y lo manejaban tan bien, y a medida que precisamente cuando les sacamos la cánula de traqueostomía, estos pacientes realmente ya no tuvieron más disfagia salival, porque precisamente el solo hecho de la presencia de la cánula era lo que les generaba la disfagia, ¿no? Y esto de que les mencionaba de las sinequias intracordales, ¿no? Entonces, siguiente, detalles a tener en cuenta a las dificultades. Y los criterios de no decanulación en las enfermedades neuromusculares, ténganlo en cuenta. Los pacientes neuromusculares requieren algún tipo de soporte ventilatorio, algunos invasivos a través de la cánula de traqueostomía, y algunos los podemos desvincular de la cánula y pasarlos a soporte no invasivo. Pero si hay imposibilidad de adaptarlo a la BNI, si no tolera las interfaces, si no tolera la oclusión de la cánula, a veces son tan débiles que no lo toleran. La presencia de afectación vulvar es un criterio absoluto, y además el deseo expreso de los pacientes de mantener la traqueostomía, ¿no? Entonces, también eso, queremos decanular a todos, pero hay grupos de pacientes que primero no lo vamos a poder hacer porque no tienen las condiciones, y otra, no lo quieren los pacientes, y está bien escuchar a los pacientes. Siguiente. Entonces, acá es una serie de estudios que la idea, por ejemplo, este estudio multicéntrico donde evaluaron 181 pacientes, fíjense, la idea era encontrar predictores de decanulación en pacientes desvinculados de la asistencia mecánica y analizar, digamos, qué tipos de winning y supervivencia al alta. Bueno, entonces se pusieron así, el éxito de la decanulación es aquel paciente que logró ser decanulado y no requirió la traqueostomía
traqueostomía con posterioridad a, digamos, durante la internación en el centro de Winning. Fracaso de decanulación, aquel paciente que tuvo que ser recanulado en el momento del estudio, aquel paciente que al momento del alta del Winning o al cierre del estudio permanecía con la vía aérea artificial y, o sea, fracasó directamente, y recanulación, aquellos que le sacaron la cánula y tuvieron la necesidad de ser recanulados debido a algún episodio agudo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, necesidad de ventilación, alteración del estado ácido-base, o sea, algo que los llevó de nuevo a la presencia de la traqueostomía, que de hecho les contaba esto, en muchos lugares, o sea, por apresurar a la hora de decanulación, tienen recanulaciones y además tienen también estas descompensaciones de los pacientes que retrasan los procesos. Siguiente. Entonces, fíjense, y esto tiene un poco que ver con todo esto de lo que vimos, dice, si bien el 52% de nuestra población corresponde a pacientes neurológicos, también son estos los que llevaron el mayor porcentaje de éxito en la decanulación. Nosotros justo el lunes hablábamos en el grupo de la reunión, ¿no? Cómo tenemos estos pacientes donde a veces las evaluaciones no pueden ser tan cuantitativas porque desde el punto de vista cognitivo los pacientes no colaboran. Sin embargo, aprendiendo a ver estos signos positivos para poder decanular, uno lleva adelante la decanulación con éxito. Entonces, bueno, este grupo logró decanular al 44% de los pacientes que habían seleccionado, fíjense, para lo que se requirió una mediana de 20 días, por eso este proceso no es rápido, 20 días, ¿no? Dice, solo 3 pacientes fueron recanulados en un promedio de 2 días luego de la decanulación, ¿no? El 80% de los pacientes decanulados alcanzó el alta médica con una mediana de días de internación, fíjense, menor a 60 días, y solo el 15,8% del grupo no decanulado logró en una mediana de 85 días de internación. O sea, sabemos que son pacientes largos, ¿no? Bueno, y además el estudio dice que, digamos, digamos, fracasos se asociaron, bueno, los varones que tenían comorbilidades, bueno, y es importante, o sea, entender que más allá de esto, o sea, digamos, los pacientes con estas condiciones, digamos, armando un protocolo adecuado, pueden ser decanulados con éxito. Siguiente. Bueno, más de lo mismo, Stelfox, todos los artículos mencionan este artículo, y donde él habló de un caso de analizar una encuesta en 300 médicos expertos, y donde sacó la conclusión de que en una experiencia de decanulación, el adecuado nivel de conciencia, la tos efectiva, que en este caso nosotros hasta lo hemos tenido que dejar de lado, el adecuado nivel de conciencia en algunos pacientes, la tos eficaz, un buen control de las secreciones y la capacidad para tolerar la oclusión de la cánula fueron los principales argumentos para considerar la decanulación. Dice que en este grupo no probaron ventilación, pero bueno, era otro detalle que les conté. Ahí le agregamos el grupo de los neuromusculares. Siguiente. Este es un estudio en Madrid donde se estudiaron 100 pacientes que habían sido traqueostomizados por la necesidad de ventilación mecánica. Siguiente. Entonces, los decanulaban y los pasaron a ventilación no invasiva. Bueno, lo vieron, y el grupo era un grupo grande de neuromusculares, como les digo. Estabilidad clínica, desinflado del balón, cambio de cánula no fenestrada a una fenestrada. Bueno, como les digo, cada centro tiene la posibilidad, retirada progresiva de la ventilación durante el día para el pasaje a la ventilación no invasiva, de la ventilación invasiva a la no invasiva, y luego retirada de la cánula y cierre de los tomas, y siempre la evaluación previa con fibroscopía, ¿no? Entonces, siguiente. Fíjense que de todo el grupo, miren lo que dice. Dice, en conclusión, los datos de nuestro trabajo muestran que la mayoría de los pacientes que son tratados de la terapia intensiva, una planta de neumología, recibiendo ventilación mecánica por traqueotomía, pueden ser decanulados con seguridad empleando técnicas de ventilación no invasiva, que es lo que decía, el pasaje a la parte no invasiva, estos protocolos de asistencia a la tos. Y fíjense, ¿cuál es el grupo de fracaso? Las ELAs. ¿Por qué la ELA fracasa? Por el trastorno severo vulvar, que digamos, esta musculatura sufre un trastorno que no se recupera y de la decanulación, ¿no? Entonces,
decanularon, pero son el grupo que fracasaron porque los tuvieron que recanular, ¿no? Entonces, obviamente recomiendan que no se hacen, ¿no? Entonces dice, estudio futuro, dice la ELA, no deberían ser decanulados en función de nuestros resultados, ¿no? O sea, para tener en cuenta a quienes no incluir en estos protocolos, para tenerlo en cuenta. Por supuesto, ELAs evolucionadas que ya tienen el trastorno severo vulvar. A veces he tenido pacientes con ELA que al inicio de su diagnóstico hacen un cuadro respiratorio, son intubados, son traqueostomizados, y al inicio de la enfermedad uno todavía los puede decanular si no tienen el compromiso vulvar, pero cuando se establece el compromiso vulvar no podemos decanular a los pacientes con ELA. De hecho, en los neuromusculares siguen siendo como los de dominio absoluto para traqueostomía, las ELAs, el resto no, siempre y cuando el paciente decida que quiere traqueostomizarse, ¿no? Siguiente. Bueno, siempre menciono el grupo de John Batch, que es con lo que yo también trabajo y estudio, donde él habla que para poder decanular incluso a pacientes lesionados medulares altos, con un pico de flujo mayor a 160 o 160, además de la tos asistida, con tos propia o tos asistida, está garantizado el éxito de la decanulación. Obviamente con todas estas otras condiciones también, ¿no? Pero que es fundamental a tener en cuenta esto de la tos adecuada para defender la vía aérea, ¿no? Entonces, incluso como les dice, la posibilidad de pacientes que reciben ventilación no invasiva 24 horas, ¿no? Siguiente, no siendo necesaria, por supuesto, la tráquea. Bueno, este es otro trabajo de la gente de la SATI, entonces me gustó, gracias Paola que lo resumió. Siguiente. Cómo retirar la cánula, hicieron una revisión bibliográfica, entonces desvincular la ventilación mecánica antes de la decanulación y en un promedio 24-48 horas de la desvinculación simple, y la dificultosa 7 días, que es lo que decía Marcela, ¿no? 7 días en ventilación mecánica prolongada, es decir, los con un problema simple, 24-48 horas, en un problema más complejo, 7 días, ¿no? Evaluación de la permeabilidad de la vía aérea con la cánula tapada y la válvula de fonación, o con tapón 24-48 horas o 24-76 antes de la decanulación. Por eso esto que volví a repetir Marcela, de dividir los pacientes simples a los más complejos. Disminución del diámetro de cánula de traqueostomía se puede usar, o sea, para que tenga más pasaje de aire en la vía aérea, y eso da posibilidad de reeducación también de estas funciones de esta musculatura que está tan alterada. Utilización de cánulas de traqueostomía fenestrada, en este grupo lo usaron, utilización de botón traqueal para hacer el cierre y permitir el uso de la vía aérea superior, evaluación del sensorio, también cuantificación de las secreciones, un poco es un repaso de todo lo que les he mencionado. Por supuesto, medir la fuerza tusígena, viendo también tanto la Pmax y además el pico de flujo tosido, Pmax por supuesto mayor a 40, pico de flujo tosido mayor a 160 litros por minuto, como éxito para la decanulación, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta que está mencionado en todos los trabajos. Evaluación de la deglución, por supuesto, para medir éxito y fracaso, el tiempo de decanulado para considerar una decanulación exitosa, factores asociados al éxito de la decanulación, todo esto que les dije, adecuado drive central, la tos efectiva, la capacidad de proteger la vía aérea, ¿no? El uso de la fibroscopía, volvemos a repetir lo mismo, y el equipo tratante del proceso que sea de todo el equipo de salud, médicos, terapistas respiratorios, enfermeros, es decir, nunca, como les decía, uno solo, basta del celo profesional, el paciente es solo mío, ¿no? O de un grupo. Todos trabajamos para ayudar a decanular al paciente. Siguiente. Bueno, este estudio es también, Paola lo mencionó y lo conseguimos, hablar de esto, de canulación y evolución en la alteración crónica del estado de conciencia. Este grupo estudió a estos pacientes que tenían un estado emergido de mínima conciencia o un estado, nunca me acuerdo de la sigla, estado, el que tiene la B corta, ese no me estado sale. de vigilia sin respuesta.
sin respuesta. Es estado de vigilia sin respuesta. Exacto, vigilia sin respuesta. Entonces, este grupo de pacientes pudieron ser decanulados, pero fíjense, no, dice, nunca, a pesar de nunca mejorar su alteración crónica del estado de conciencia, que es un poco que les contaba la experiencia que he tenido, ¿no? Entonces, cuán importante, tomé todos los datos, pero es importante esto, y que para evaluarlos, o sea, en un principio pensaban usar la escala de Glasgow y vieron que eso no servía, entonces usaron esta que se llama escala de recuperación del coma y es mucho más, digamos, efectiva para cuantificar a estos pacientes, ¿no? Entonces, me parece que es importante. Fíjense, el criterio para incluir a los pacientes eran diagnóstico, alteración crónica del estado de conciencia, valorado a través de esta escala que les mencioné, y la decanulación siguiendo los protocolos de la institución. Siguiente. Bueno, y este es el último estudio, que también es del grupo de Alejandra Falduti y de Chiapero, que vieron, bueno, las condiciones, un poco habla de todo lo que vimos nosotros, la traqueostomía y las alteraciones de la deglución que produce, que ya sabemos y las hemos mencionado, solo lo dejamos a modo ilustrativo, y cómo, digamos, en la pandemia tuvieron que adaptarse con todas las medidas, porque cuando evaluamos para decanular pacientes post-COVID o en esta etapa de la pandemia, los riesgos han sido mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar los protocolos? Y los criterios han sido los mismos, y no vuelvo a mencionar porque habla incluso los criterios de Stelfox para poder decanular a los pacientes, y bueno, y habla de los criterios para evaluar la deglución, que no venían al caso, pero están registrados en este artículo tan importante. Entonces, la idea era mostrarle un poco con una serie de trabajos como todo esto que les conté de manera resumida, porque no puedo hablar más tiempo, podemos decanular diferentes grupos de pacientes, importante clasificarlos y elaborar un protocolo de acuerdo a cada institución y al grupo de pacientes que manejamos. Siguiente. Y esto es solo anecdótico. A su derecha van a ver, es un póster que yo elaboré con una paciente, a la izquierda, entonces, a la izquierda. Estoy mal con la lateralidad. A la izquierda es un póster que hice con una paciente que trabajé con una traqueostomía, que la paciente tenía un trastorno severo de la deglución, y la paciente siempre quería ser decanulada, y siempre me hacía responsable de que ella no hablaba porque tenía la cánula de traqueostomía, en realidad tenía una afasia, ¿no? Entonces, bueno, durante 13 años la atendí, una paciente que tuvo una ACV de tronco bilateral con un trastorno masivo, y la manejé en su casa, logrando pocos cambios de cánula porque teníamos digamos, posibilidades acotadas, entonces con un tipo de cánula la trabajé un montón de años, y a veces podíamos cambiarla cada 6 meses, entonces durante los 13 años la paciente solo tuvo una neumonía y nunca la pude decanular. De esa neumonía, que fue a raíz de una internación por una arritmia simple, se tomó una neumonía intrahospitalaria, y después esa neumonía le tuvieron que hacer una decorticación pleural, y así sobrevivió y la seguía atendiendo un montón de años, y falleció a causa de un tumor cerebral, nunca por la traqueostomía, nunca tenía mayores complicaciones, y como les digo, en este proceso del interior, obviamente era una paciente que nunca fue candidata para ser decanulada. Sin embargo, todos los días ella pedía intentar el protocolo, desinflar el balón, tapar la cánula, usar la válvula unidireccional, porque de fonación no se podía hablar, y como a veces, más allá de todo lo que uno sabe, hay pacientes que no son candidatos a la decanulación y quieren decanularse. Y esta, en la de la derecha, es una paciente con una atrofia muscular espinal que podría estar decanulada, pero ella dice que vive perfectamente con una traqueostomía y a ella le gusta la ventilación invasiva. Entonces, esto que les decía, de escuchar a los pacientes, más allá de lo que uno quiere o de todos los protocolos, y acompañarlos en estas decisiones que toman los pacientes. Una no tenía las condiciones, la quería, otra tiene las condiciones, pero no quiere decanularse. Así que, bueno, ese es el mensaje final, y la siguiente diapositiva para agradecer, y que abramos un poquito el debate, no sé si estamos muy excedidos, no, nos queda un tiempo. Entonces, acuérdense de esto, que es fácil, ¿no? Dice la figurita de la virome, inventada hace un montón de tiempo, que a pesar de los años nos sigue siendo útil, y dice, a veces solo es cuestión de hacer lo básico bien hecho.
Y tengan en cuenta que hay un montón, ahí en el otro dibujito, hay un montón de vías aéreas artificiales ya de vacaciones, y este paciente que está haciendo tiro al blanco con sus secreciones, nos está diciendo que está probablemente en condiciones de ser decanulado, entonces la cánula también merece vacaciones, ¿no? Es un poco de humor frente a todo esto, les agradezco un montón que me hayan escuchado, y bueno, vamos a abrir las preguntas, y si las colegas quieren presentar sus casos o contar un poco la experiencia con respecto a todo esto que les he mencionado. Gracias a todos. Bueno, gracias Celia por tanta experiencia. Vamos, si querés, a las preguntas. Yo, si hay algo que quería agregar en relación al tipo de pacientes que veo yo, que si bien tengo neuromusculares, definitivamente menos cantidad de lo que vos ves. Nosotros tenemos mucho polineuro del paciente crítico, digamos, y ACV puntualmente. Hay una cuestión interesante a tener en cuenta cuando tenemos pacientes en los centros de crónicos, canulados, que muchas veces estos pacientes son SAOs y no lo sabían, o son SAOs previos, o sea, tienen síndrome de apnea, hipopnea de sueño, y mientras utilizan la cánula de traqueostomía, esta, digamos, interrupción del sueño nocturno no aparece porque la vía aérea está liberada por la cánula, y que después de realizar el proceso de decanulación, empezamos a observar que estos pacientes comienzan a tener las apneas obstructivas que quizás la tenían antes de enfermarse. Entonces, también en pacientes que tengan características, ya vamos a hablar de SAOS en uno de los próximos encuentros, pensar en la posibilidad de observar el sueño. ¿En qué momento yo he detectado mayormente? En el momento de la siesta, los pasás, no hace falta estar toda la noche mirando al paciente. El paciente lo decanulaste, en el momento que duerme la siesta, le captás el ronquido y la apnea y haces la primer pesquisa de que ese paciente quizás necesita una polisomno para tener después VNI nocturna, a pesar de haber sido decanulado. No sé si alguna de ustedes quiere aportar alguna otra experiencia vinculada a la decanulación. A ver. Por ahí pacientes que recuerde, un paciente decanulado que a las 6 horas empieza con mala mecánica y, como describió Celia, tuvo cuerdas vocales en aducción. Yo era la primera vez que veía, está descrito en pacientes neurológicos. Este era un paciente vigil, sin respuesta, y bueno, cumplimos el protocolo como se debía, desinflado del balón, colocación de la válvula, pasamos a una bielsasquia, una cánula sin balón, y bueno, al ser decanulado hizo este evento de cuerdas con espasticidad de cuerdas, solamente después se pudo ver a través de una fibro, y son hallazgos, ¿no?, que uno va encontrando, y no todo es tan simple como cumplir un protocolo y que nos vaya siempre bien. Están estos pacientes que, bueno, tuvo que ser nuevamente recanulado y siguió un tiempo más con ventilación mecánica por otro tipo de infección y bueno, no nos fue bien, pero bueno, ese es un porcentaje mínimo, por suerte. Sí, nosotros en el centro, bueno, como decía, las chicas a veces no tienen más acceso a las cosas y bueno, generalmente descanulamos, como ya lo habría dicho en alguna otra vez, con estudios de fibro, de FES, de acuerdo a la patología del paciente. Entonces, a veces salen todas esas cosas en los estudios, ¿no? Entonces nos evitamos todos estos malos momentos. Sí, pero a veces, yo les cuento un caso de un paciente que conocí varios, pero a veces en el momento de hacerle el estudio, el paciente mueve las cuerdas vocales, pero es ese momento y se agota después. Entonces, nosotros vimos la debilidad y, por ejemplo, era un paciente que estaba para dar de alta ya porque había cumplido con su tiempo de internación y le dijimos, tiene que seguir trabajando, quedarse un tiempo más con la cánula, usar la válvula de fonación porque el paciente hablaba, el paciente comía, el paciente caminaba, pero las cuerdas vocales estaban débiles y en algún momento las cuerdas se quedaban duras. Entonces, con la válvula resolví el problema, con la válvula de fonación.
Resulta que el paciente se fue de alta y, por supuesto, no conforme con esta idea de no ser decanulado en el momento que él quería, porque él quería irse a su casa recuperado de su ACV y de todo, comiendo, hablando y sin cánula, se fue a otro especialista que lo miró un rato y vio que las cuerdas vocales se movían y le dijo, usted no tiene que tener más esta cánula, se la saca y se la guarda en el bolsillo. Y gracias al cielo se la guardó en el bolsillo, porque a la noche la hija me avisó, mucha alegría me avisó. Y siempre cuento la misma historia, perdón a los que ya me conocen, pero el público se renueva. Entonces la hija, muy triunfante, me llamó por teléfono para avisarme que habían decanulado con éxito a su papá y que yo había sido una lenta. Y entonces yo tomé aire y con la humildad que me caracteriza le dije, por favor, lava la cánula de traqueostomía, envolverla en una gasita y tenela por las dudas. Parece que era bruja, después me dijeron que era bruja, pero no era bruja. A la noche, las cuerdas vocales se agotaron, el paciente se obstruyó, como tenía un ostoma que era muy pequeño, se cerró y el paciente literalmente se asfixió. Llegó el servicio de emergencia, lo recanularon con la cánula lavadita así, en esas condiciones que se había traído el paciente de recuerdo en el bolsillo y salvó su vida, ¿no? Entonces, después el paciente me lo encuentro, porque uno siempre se encuentra a los pacientes en los centros de rehabilitación, entonces siempre dice, nunca me voy a olvidar cómo me salvó la vida gracias a que yo guardé, que usted nos dijo que la tuviéramos a la cánula y no la tiráramos a la basura, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos detalles, ¿no? En estos pacientes crónicos, algo puede fallar. Así que, bueno, todos tenemos relatos de algún mal recuerdo sobre el mal funcionamiento de las cuerdas vocales. Vamos a algunas preguntas que quedaron para cerrar y no pasarnos de tiempo. Sí. Acá te preguntan, ¿qué piensa del método de Chan por cánula con tos inducida? No sé cuál es el método de Chan o a qué se denomina método de Chan. Tampoco lo conozco. Quizás alguna de ustedes, en mi caso yo no respondí esa pregunta porque no la conozco. Tampoco conozco. No, yo tampoco. Otra pregunta, ¿podrías mostrar cómo es el adaptador o al menos explicarlo, los adaptadores para las mediciones? Y no los tengo acá, que me escriban a mi mail y le mando una foto. Son súper simples, conectores de 15 milímetros que se conectan a la traqueostomía, o sea, son súper simples, que me escriban a mi mail y le mando, mi mail es mi nombre, celiabersano@hotmail.com y les mando fotos. Perfecto. Otra pregunta es, hola, ¿usan el tubo en T y algún otro adaptador para armar el manomacómetro? No, usás lo que tenés, si tenés válvula unidireccional, y si no, el tubo en T tapás el tiempo en que cuando expira lo tapás o cuando inspira, es así, no hay otra, lo haces, todo es manual y todo es artesanal. Siempre, nosotros, para medir la Pimax en los pacientes que no comprenden, es el LPTB, lucha por tu vida, le tapás la válvula inspiratoria y empieza a reclutar y le sacás la presión inspiratoria máxima porque el paciente quiere respirar de alguna manera cuando no comprende la consigna. Eso va a quedar grabado para siempre. ¿Cómo es? El LPTB, lucha por tu vida. Lucha por tu vida. En 20 segundos reclutan y lográs reclutar los músculos inspiratorios para tener una noción de la presión inspiratoria del paciente cuando no te comprenda. Estamos cuando hablamos de este grupo, ¿no? Digamos, hay mucha controversia con los trabajos Ahí pone la gente, es muy buena, lucha por tu vida, es muy buena esa, sí. Sí. Bueno, así le decimos, hicimos el LPTB en nuestra jerga interna y ya sabemos qué es eso. La pregunta, acá hay otra pregunta que te dicen si medís presión traqueal en inspiración y expiración en los pacientes para ver... Sí, mido Pimax y Pemax, sí, las presiones sí, en la tráquea, sí. Hay una válvula fonatoria. Y he ido a ayudar varias veces en hospitales,
prepandemia a hacerlo y ahí corroborábamos con el manovacuómetro y con el manómetro del tensiómetro y medíamos, por ejemplo, la Pemax era la misma, por eso, pero como dice Maggie, no olvidarse que es dependiente del operador, de cómo uno le indica al paciente y cómo lo va guiando, ¿no? Entonces está bueno eso también. Discúlpame, déjame que aclare lo de LPTB porque van a creer que mato a los pacientes. No, es hasta que se ponga azul. No. Es alrededor de 20 segundos, chicos. Claro, entre 20 y 30 segundos como máximo. No, Claro. no se me fue ninguno del intento. Por la mañana, que estén sentados, que estén... Bien ubicados, bien aspirados previamente, en condiciones Claro. adecuadas, digamos, hay todo un consenso para hacer el LPTB en los pacientes que no comprenden, ¿no? Pero bueno, son entre 20 y 30 segundos como máximo, no aguanta más de 30 segundos. Claro, aparte sí. Hay una válvula fonatoria en Argentina para pacientes neuromusculares que usan BNI por traqueostomía para poder comunicarse. Se puede hacer adaptación en algunos pacientes, se coloca como un tubo en I, entonces se pone una válvula fonatoria en una segunda salida de esa tubuladura que permite en algunos casos lograr la fonación. En algunos pacientes neuromusculares que tienen un periodo de tolerancia, digamos, de no aspiración, de no broncoaspiración, a veces utilizás ese periodo de tolerancia para que puedan fonar a fuga. Desinflas el balón un rato y los haces hablar a fuga durante un periodo acotado de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esto se hace una evaluación previa, chicos, para poder tener idea de cuánto tiempo vos podés dejar. A veces es necesario 5 minutos porque le quieren decir algo a un familiar. Entonces nos tomamos licencias con condiciones de seguridad. Sí. ¿A qué me refiero la con válvula, nunca me sale el nombre, la Passimur, esa... La Passimur. La Passimur, esa, siempre lo digo mal, así como digo tapificación que me sale mal, bueno, esa válvula mantiene presión constante y es la indicada. Las válvulas que nosotros tenemos acá no tienen presión constante, por eso es difícil con válvula de fonación lograr la comunicación adaptada a los sistemas de ventilación de los pacientes. Hay que conseguir esa válvula que mantiene presión constante, esa es la indicada, sí. Pero no la conseguimos acá, ¿eh? En Chile sí, acá no. Acá hacen una pregunta, dice, tengo un paciente post-COVID extubado hace 2 meses y en esta semana le colocaron una Biesalski, o sea, está extubado, está canulado, infiero con esto, ¿no? ¿Se piensa en el progreso aumentando el diámetro de cánula o la solución sería quirúrgica? Mira, lo que hay que ver claramente es cuál es la evolución de esa estenosis, porque a veces con corticoides es inflamatorio y con el tiempo eso va desinflamándose, tomando un periodo cicatrizal, pero eso hay que ir evaluándolo con endoscopía y ver cuál es la evolución de esa estenosis. Si es una estenosis fija, si es una estenosis solamente inflamatoria, que puede resolver con corticoides a mediano plazo. Entonces acá sí es necesario el trabajo muy en conjunto con el ORL. Sí, y la altura, también depende de la altura, o sea, cuán obstrucción, cuánto riesgo hay de esa que no se vaya a inflamar y le obstruye la vía aérea urgente, tiene que hacer una fibroscopía, un estudio para que decidan cuál es la mejor conducta, porque a lo mejor, bueno, necesita dilatación, bueno, el especialista, el cirujano dirá qué es lo más conveniente para las condiciones. Sí, sí, sobre todo la ubicación. A veces la complicación se da y está descrita quizá los 20 días, ¿no? De ese paciente decanulado que ya cerró el ostoma y empieza con un granuloma de su vía aérea que empieza a crecer recién después de los 15, 20 días, ¿no? El paciente empieza con alguna falta de aire, dificultad respiratoria. Bueno, a veces se encuentran con una espirometría, o con alguien que detecta que empieza con estridor, ¿no? Entonces la altura de los granulomas no lo decidimos nosotros, ¿no? Hay una regla que es la regla del 3 días, 3 semanas, 3 meses, ¿no? Que es el tiempo donde a veces se manifiesta la evolución del granuloma, ¿no? Y otro tema importante, muchas veces sucede, y nos ha pasado a nosotros en rehabilitación, que el paciente mejora, lo decanulaste, anda bien, en reposo.
Pero cuando vos lo empezás a ejercitar y la intensidad de la rehabilitación empieza a aumentar y lo empezás a subir a la bicicleta y empiezan a generarse los flujos turbulentos, aparecen las obstrucciones dinámicas y el paciente tiene dificultad respiratoria en la actividad física. Por eso es necesario a veces evaluar endoscópicamente, porque son estos pacientes de los crónicos, son los pacientes que pertenecen al grupo de decanulación compleja. Sí, y además también esto del detalle de también que muevan los brazos, que trabajen, porque también este cierre glótico y esta musculatura se activa cuando trabajamos la cintura escapular. Entonces a veces el activar la cintura escapular también nos da detalles de la vía aérea. Acá preguntan, ¿se puede predecir con...? Ahora saltaron las preguntas como locos ahora. ¿Se puede producir el LPTB, todo por eso. LPTB. ¿Se puede producir el fallo, se puede predecir el fallo de cuerdas con una FES? Y lo tiene, y no sé. La FES en general evalúa pasaje o no de alimentación a la vía aérea, y es un estudio corto, y nosotros estamos hablando de que las cuerdas se agotan a mediano tiempo, ¿no? Entonces a veces el 15 minutos de una FES no te alcanza para predecir eso, al menos es mi opinión. Sí, tendríamos que preguntar al doctor Gando. Sí, solamente que, a ver, la FES, uno siempre el endoscopista hace una fibroendoscopía, ¿no? Y evalúa la distribución. En tal caso, ahí va la expertise nuestra en ver en qué momento del día se agota, ¿no? O después de qué actividad, y pedir una nueva FES o una nueva fibro a ese momento del día o después de esa actividad, ¿no? Para ver realmente esa cuerda vocal, ¿no? Bueno, también me encanta, Maggie, ustedes lo tienen todo el tiempo. Nosotros lo tenemos cada 3 meses. Es una locura. También tenemos que tener en cuenta, también con el equipo que ve al paciente, qué es lo que va pidiendo, ¿no? En tal caso, si pide una FES, si pide una fibro, ¿no? Y de ahí van a saltar las diferentes cosas de cada paciente. Eso es cierto, nosotros lo tenemos todo el tiempo, es distinto, Marte. Te lo voy a prestar. Gracias, sí. Te lo voy a aceptar. Sí, otra pregunta interesante. Paciente con Blue test positivo, con buena fuerza tusígena, ¿se comienza con alimentación terapéutica? ¿Cómo fue? No. Paciente con Blue test positivo, con buena fuerza tusígena. Asumo que es Blue test simple, ¿no? El Blue simple, no el modificado. Con un Blue test positivo, con buena fuerza tusígena, ¿se comienza con alimentación terapéutica? Y tiene mucho riesgo eso. Lo que pasa es que, a ver, si tiene fuerza tusígena, tiene protección de la vía aérea. Está un poco como que ahí. Estás muy en el límite. Yo le haría una videodeglución y ver si esa tos realmente protege y si es solo penetración sin broncoaspiración. Si es penetración sin broncoaspiración, se trabaja con la fonoaudióloga y hace la alimentación terapéutica con distintas consistencias que ejerciten el peso de la comida y le den una mejor, digamos, tonicidad a la laringe y al sistema deglutorio, ¿no? Pero yo en un caso así, que no mejora, lo mando a hacer una video. Sí, igual tiene que tener en cuenta también el trabajo también de la fono, que tiene que ver cómo toma los líquidos, si tose cuando toma líquido, o con la comida también, todas esas cosas, obviamente que va de la mano con la fonoaudióloga. Pero nosotros estas decisiones las tomamos con las fonos. De hecho, nos juntamos tenemos un grupo que se llama Equipete Deglutorio, y ahí es donde entramos a tirar estas controversias que nos van pasando, ¿no? Y es la manera de poder decidir. Aparte, que tenga tos efectiva no quiere decir que pueda limpiar todo. Algo que quedó en valéculas y después pasa a la vía aérea es una infección respiratoria. Algo que quedó en senos piriformes todavía no pasó a vía aérea, pero está muy cerca en alguna incoordinación, más en este grupo de pacientes, está para una infección. Es decir, yo también haría algún otro tipo de evaluación. No me quedaría solo con eso. Me garantizaría
cómo limpia la vía aérea. Realmente, que cuando hacemos las videodegluciones, nosotros les pedimos a los pacientes y con la fono elegir qué maniobra. A veces es más de un lado donde quedan residuos, entonces esas maniobras, la fono lo maneja perfecto y nosotros simplemente activamos todos estos mecanismos de defensa de la vía aérea. Así que, bien. Yo lo haría ver, no le daría de comer así con solo el hecho esto. Blue test positivo, pero tose le doy de comer, lo pongo en duda. Lo estudio más. O sea, la pregunta, no le digo, no le doy de comer, lo estudio más para ver si realmente cumple las condiciones. ¿Cómo lo trabaja? Sí. Exactamente, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Otra pregunta, en mi hospital para progresar a decanulación cambiamos de cánula percutánea a cánula fenestrada. Algunos médicos indican que puede decanularse desde la percutánea. ¿Qué opinión les merece? Yo no uso fenestrada. Claro. Sí. Es decir, sí, o sea, entonces la respuesta es sí, sin pasar a la fenestrada, exactamente, porque yo tampoco no la uso y solo he visto complicaciones por la fenestrada. Igual está un poco, porque dice cánula percutánea, en realidad la técnica es percutánea. Claro. Y la cánula... Igual la fenestrada... Claro. Perdón, Maggie. Hay como una duda en la pregunta entonces. Sí. No sé, porque dice, a la cánula cambiamos de cánula percutánea a cánula fenestrada. No, esa es la técnica. Claro, Claro. no sé a qué se refiere con cánula percutánea, ¿no? No sé si capaz si es de otro país, si capaz tienen otra forma de expresarse y nosotros son sinónimos, otra nomenclatura, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero sí, ninguna de nosotras hemos tenido realmente éxito con las cánulas fenestradas, igual. Sí. Acá quien había hablado de la estenosis traqueal dice que no se logró mejorar con corticoides, entonces es un tema de evaluación quirúrgica, me parece, o que lo tiene que definir un otorrino. Sí, Pedro. se está usando también mucho el Botox o el ácido hialurónico, que también está dando resultado. Esto en cuerdas vocales, absolutamente, sí. Está dando mucho resultado eso, y la verdad que... Y cuando sobra Botox nos ponemos nosotras. Claro, si sobra, sí, también. Pero a ver, una estenosis, el corticoide va a servir para mantenerlo nada más, no te va a solucionar una estenosis. Por eso digo que lo que necesitas es la evaluación del ORL. Y ver. Significa, claro, depende, porque realmente si está por debajo de cuerdas, va al endoscopista. Por encima de cuerda va... O sea, yo preferiría un endoscopista para que me vea toda la vía aérea, aprovechando. No, en nuestro caso, el ORL nuestro es el que hace las endoscopías y el que resuelve estas cosas. Por eso, en el caso del ORL no es pluripatológico, buenísimo. Es plurifuncional. Es plurifuncional. No, buenísimo, claro. Sí, puede visualizar todo, pero es excelente. Sí, mira todo. Buenísimo. Tengo una pregunta más que me parece interesante acá. Para estimular las cuerdas vocales con aire en el puerto subglótico se desinfla el balón. Sí. Esto nosotros depende de la condición del paciente. Claro. Porque si en nosotros lo que vemos es si el paciente todavía está en su primera etapa con mucho lago, con mucha cosa, pero quiero empezar a sensibilizar, no lo someto al desinflado de balón porque empieza a toser, porque no maneja bien saliva. Entonces lo que hacemos es aspiramos subglótica, limpiamos todo lo que está por encima del balón y empezamos a estimular con jet de subglótica, pero a balón inflado. Sí. Porque depende, digamos, la intervención del objetivo que queremos, en qué etapa del paciente estamos, me parece a mí. No sé cómo lo usan ustedes. Sí, exactamente igual, y esperar y ver si esa posibilidad del aire subglótico mejora las condiciones de la deglución, porque algunos pacientes tardan varios días, porque a pesar de ponerle el aire sin el balón, tosen demasiado, porque el aire, por supuesto, burbujea, genera mucha sensibilidad en una mucosa que estuvo sin usarse. Entonces hay que darle tiempo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que realmente después de estimular y de trabajar, medimos el lago y es menor, cuando el lago es menor, entonces ahí ya nos animamos a desinflar, porque sabemos que ese pasaje de saliva puede ser mínimo, y si encima tiene una tos efectiva, o por lo menos puede acelerar sus flujos respiratorios para eliminar la saliva, estamos bastante mejor, ¿no? Pero en un principio no se desinfla, tal cual.
Acá hay ¿Cuál es? Incluso algunos pueden hablar, ¿no? Algo Incluso importante algunos pacientes. Perdón. Algo importante para poder diferenciar que estimular por aire con jets por subglótico, ese estímulo es un tiempo determinado, no es dejarlo todo el día, toda la noche, ¿sí? Eso también es una diferencia importante. Estimular son tiempos determinados a tantas veces en el día, ¿no? Que eso es importante para aclararlo. Sí, no se deja indefinidamente. Es parte de la sesión de trabajo y muchas veces nosotros lo hacemos en coterapia. O sea, con no coterapia. Más de 20 minutos, yo uso no más de 20 minutos, a veces muy controlado. Acá hay otra pregunta. Incluso algunos pueden hablar, ¿no? Sí. Claro. Acá hay otra pregunta. Contesto otra pregunta de la diferencia de Bluetooth simple y el modificado. Uno es solamente con colorante y el otro es colorante con alimentación. A ver, otra más. ¿Qué más? Acá dice, yo he probado trabajar con válvula de PIP en paciente con colapso dinámico, así la pudimos desvincular para que pueda fonar. ¿Tuvieron experiencia con la válvula? La verdad que no sé si es en el contexto de decanulación o en el contexto del paciente canulado, me faltarían datos, por lo menos para mí no entiendo bien la pregunta. Sí, bueno, si es paciente con cánula y con colapso dinámico, una PIP, un CIPAP de bucenia ya te sirve también. Una PIP te va a servir para lograr el proceso de decanular, ¿no? Y corregir el colapso dinámico. Pero bueno, sí, no está aclarado si tiene cánula o no, ¿no? Después hay una pregunta que dice, ¿cuál es el tratamiento adecuado en el caso de alteración funcional de las cuerdas vocales? Hay que seguir entrenando, hay que dejar que use la válvula de fonación y seguir entrenando y dándole tiempo y hacerle controles, depende, cada 3, cada 6 meses, y además hay que ver, por ejemplo, yo he tenido pacientes que tuvieron neurinoma del acústico y tienen una hemiparálisis y esa cuerda vocal nunca se recuperó, ¿no? Entonces hay que ver que encuentre recursos a pesar de eso, ¿no? Esta paciente que yo les cuento está sin cánula de traqueostomía, pero puede pasar que no se recuperen y en los pacientes necesitan la traqueostomía y a otros pacientes, sobre todo estas parálisis de las cuerdas vocales en aducción. Cuando las cuerdas están en abducción, a veces hay otras soluciones que son quirúrgicas también. Igual hay especialistas con audiólogas en voz, ¿no? Sí, también. Para rehabilitar esas cuerdas vocales. Además de eso, obviamente, estoy hablando desde lo puramente respiratorio, que es lo que uno hace también para ayudar al cierre glótico, como les decía. Todo el trabajo de la cintura escapular favorece el cierre glótico y el uso de esta musculatura. Entonces, a veces nosotros queremos reeducar al paciente tomando aire y soplando, y en realidad haciendo esfuerzos en diferentes tiempos respiratorios, activando la musculatura de la cintura escapular, es lo que realmente reeduca esa musculatura de la vía aérea. Totalmente. Paciente, acá preguntan, nos estamos yendo de tiempo, paciente con prótesis de mandíbula y desinserción de músculos linguales unilaterales, movilidad lingual disminuida, cierre oral incompleto, cánula de traqueostomía con Bluetooth positivo. ¿Creen que es viable la rehabilitación bucal para poder decanular? Es una pregunta difícil porque habría que ver al paciente. Sí, lo que sí me parece que es un desafío para trabajo multidisciplinario con fonoaudiología. Eso iba a decir, o sea, es para trabajar entre todos, pero sí, hay que ver eso, ¿no? O sea, que digamos, un manejo integral con la fono, con el especialista también, o sea, para ver, ¿no? Porque dice, desinserción de los músculos linguales, bastante difícil, debe ser un Goldenhar, alguno de esas patologías que tienen agenesia de los maxilares, que precisamente estoy pensando, no sé si es tu caso, Adriana Fernández se llama la persona que pregunta, porque yo he tenido pacientes con esta patología y tienen agenesia de la mandíbula, entonces se les hace la cirugía, entonces, pero bueno, el caso que yo atendí era un niño y el dilema era si lo decanulábamos, no es pediatría, pero lo cuenta, si lo decanulábamos antes o lo dejábamos con la cánula hasta el momento de la cirugía. Como
la cirugía tardaba tanto tiempo, lo decanulamos y al final después lo operaron y no tuvo necesidad de recanularse, ¿no? Así que, pero hay que evaluar ese contexto multidisciplinariamente, no hay que quedarse sola, pero no sabemos, esas cosas, es como los predictores de decanulación, o sea, hay muchas cosas que no sabemos, no podemos predecir. Ahora sí, sí le podemos decir, no tose, no defiende la vía aérea, no lo decanulen, pero eso sí lo podemos decir, pero con respecto a estas musculaturas, no, al menos yo no puedo recomendar nada, ni predecir ningún éxito, ni fracaso, ni a dónde apuntar. O tal vez a mí me pasó, perdón, a mí me pasó que, bueno, tal vez dividir el tratamiento, la rehabilitación en 2 o 3 etapas. Primero ver la parte muscular de la mandíbula, recuperar la musculatura facial y después ir bajando hasta llegar a la parte respiratoria y de la cánula. Tal vez si se ordenan junto con fono pueden hacer algo como más rápido y trabajo más interdisciplinario, ¿no? Sí, yo igual apuntaría al revés, o sea, mi objetivo del paciente es decanularlo, por lo tanto lo voy a rehabilitar, y mientras lo vaya rehabilitando veré hasta dónde puedo o cuáles son las condiciones, ¿no? No me pondría ni un sí ni un no ante nada, ¿no? Yo diría, bueno, vamos rehabilitando, ¿no? Y vamos viendo, el objetivo capaz se cambia y capaz queda con la cánula permanente, o como te pasó a vos, Eli, se puede decanular. Yo creo que todo es rehabilitable, por eso está la neuroplasticidad y ver, obvio que en este caso es más que la neuroplasticidad, pero bueno. Más vale, pero tal vez buscar un orden en la rehabilitación para que, bueno, también te da vos más tiempo para ver cómo va progresando el paciente, ¿no? Se le puede hacer un montón de cosas también. Mira, Marce, acá hay un comentario en el otro chat, ¿no? El de las preguntas, que dice, en México se usa la EBG, que significa estampilla de la Virgen de Guadalupe. Todos tenemos algún método alternativo frente a estas dificultades que nos presentan los pacientes. Así que bueno, gracias, José Eduardo Ferreira. Muy bueno tu aporte. El aporte. Y creo que nos queda la última, dice acá Analía Carfe, que hace Sana, una chica con mucha experiencia, Ana. Paciente con policondritis recidivante con cánula de traqueostomía, a la espera de prótesis ENI por colapso grave de la vía aérea. ¿Alguna recomendación mientras esperamos la prótesis? Sí, yo te recomiendo, Analía, trabajar tren superior del paciente, entrenar la musculatura, toda la musculatura remanente, mientras esperas eso, le va a dar un soporte a la cirugía. Entrenás, porque esos pacientes encima frente a eso están quietos, duros, sin hacer nada. Es como que, pero es un problema de la vía aérea, no un problema para levantar los brazos, a menos que sea un paciente muy activo, que no tengas necesidad, pero todo el entrenamiento del tren superior, además de todo este entrenamiento, como hablaba Marcela, de ponerlo en una bicicleta, o sea, todo el entrenamiento físico ayuda a estos pacientes a esperar estas cuestiones que tienen que ver con lo quirúrgico también. Bueno, creo que respondimos todo, ¿no? Sí, lo logramos. Lo logramos. Bueno, gracias a todos. Bueno, ahí respondieron. Nos vemos en 15 días. Acá Analía pone que al paciente ya lo tiene caminando y comiendo en la UTI, pobre. Entonces a rezar que no colapse y que le venga rápido la prótesis. Que llegue pronto, sí, pobrecito. Sí, ese de la Virgen de Guadalupe sería la recomendación, como se llama, como había puesto, sería la recomendación para tu paciente, Ana. Sí, EBG, estampita de la Virgen de Guadalupe. Esa sería una buena, Ana. Te mando un beso enorme. Bueno. A veces, claro, y a veces nos queda eso, solo acompañar, ¿no? Así que bueno. Y evitar las complicaciones, estar muy atento a cualquier complicación situación central que nos pueda, digamos, la mala alimentación, las escalas, la fiebre, infecciones asociadas, bueno, tener en cuenta todo lo que es el cuidado del paciente polipatológico para que pueda llegar bien a cirugía, ¿no?
Sí. Bueno, gracias, porque mira, Nos recontrapasamos como siempre. 473 personas escuchando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Nos estamos viendo en 15 días. Chau, chau. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.